El público grita, el vencedor levanta su espada, el perdedor no se mueve, ha muerto. Roma aplaude. El show termina, pero nadie se pregunta qué pasa después con ese cuerpo. ¿Se lo llevan con honores? ¿Lo entierran con respeto? No, lo que viene ahora no es digno ni de bestias, es un ritual silencioso, cruel y absolutamente real. Y tú, que estás viendo esto con el desayuno en la mano, prepárate, porque lo que hacían con los cuerpos de los gladiadores muertos te va a volar la cabeza, literalmente en algunos casos. Y antes de que sigas, suscríbete, porque este canal no te vende motos ni imperios con toga limpia. Aquí te contamos la historia como si te la estuviera contando un esclavo que lo vio todo desde dentro del Coliseo. Si no te suscribes ahora, puede que un pretoriano venga a buscarte esta noche. Y quédate hasta el final, porque en la parte 9 vas a descubrir por qué Roma, tras matar a miles de gladiadores, hizo desaparecer hasta sus huesos, ni tumbas, ni nombres, ni rastros, como si nunca hubieran existido. Y créeme, eso es lo más perturbador de todo. El cuerpo todavía está caliente cuando se acercan. No hay tiempo para lamentos. Entra el editor, el encargado del espectáculo. Muchos creen que su trabajo terminaba con el pulgar, pero no. Su verdadera tarea empezaba cuando el público ya había empezado a irse. Se agacha, observa el cadáver del gladiador con la mirada de quien evalúa un producto, no una persona. Examina si le han atravesado el abdomen, si ha perdido algún diente, incluso si sangra todavía. Porque sí, todo eso influye en el valor del cuerpo. Porque Roma, la gloriosa Roma, había convertido incluso la muerte en una mercancía. Dependiendo de quién fuera el muerto, el editor decidía qué se hacía con él. Se entrega a la familia, se vende por partes, se ofrece a los sacerdotes, o se lanza directamente a la fosa sin nombre. Todo eso lo decidía él, en segundos. Y no por compasión, sino por eficiencia. Un gladiador muerto era un estorbo, pero también una posible fuente de ingresos. Así que el cadáver era revisado como se revisa una res. Si estaba entero, valía más. Si estaba destrozado, se tiraba. Y si crees que esto ya es cruel, espera a ver lo que venía después, porque en la siguiente parte vas a descubrir cómo los romanos empezaron a vender el cuerpo por piezas y quién demonios lo compraba. Agárrate, una vez el editor daba la orden, comenzaba el verdadero negocio. Porque sí, en Roma la muerte se vendía por partes, como si el gladiador fuera una especie de carro desguazado. Y había compradores, muchos, algunos con motivos prácticos, otros con rituales turbios, un brazo fuerte y bien formado, ideal para ciertos médicos que querían estudiar la musculatura, un hígado reventado por una espada, perfecto para adivinos que juraban leer el futuro en vísceras calientes, sangre fresca, oro líquido para los supersticiosos. Muchos romanos creían que beber sangre de gladiador curaba la epilepsia. Sí, la sangre del Coliseo se vendía como si fuera vino de lujo, a escondidas, por supuesto, porque no todo era legal, pero todo era rentable. Algunos espectadores incluso pagaban a los esclavos para que les dejaran mojar pañuelos en la sangre recién derramada, como si fueran reliquias. Y si el gladiador había sido famoso, entonces su cuerpo valía el doble. No por respeto, sino por morbo. Algunos nobles compraban sus huesos para tenerlos como amuletos, como si llevar un trozo de un campeón muerto les pasara algo de su fuerza o de su suerte, pero lo más grotesco no era eso. Era lo que hacían con su piel si un gladiador era lo bastante famoso, lo bastante fuerte, lo bastante legendario. Su cuerpo no solo se despedazaba, se transformaba en trofeo. Y la piel, sí, la piel, era lo más preciado. En los bajos fondos de Roma corría un rumor.
Llevar un trozo de piel curtida de un gran gladiador daba invulnerabilidad en combate. ¿Absurdo? Sí, pagaban por ello. También, algunos aristócratas la convertían en correas para sus espadas, en amuletos, incluso en fundas para pergaminos con hechizos, como si eso los protegiera del acero enemigo o de la traición del Senado. No creas que esto era solo cosa de supersticiosos. Algunos senadores coleccionaban restos humanos como si fueran trofeos de caza. El cadáver de un gladiador no era una tragedia. Era una oportunidad de negocio, de prestigio, incluso de magia. Pero eso no era lo peor. Lo peor venía cuando el cuerpo ya no servía para nada, ni sangre, ni huesos, ni piel. Cuando ya solo quedaban los restos, ahí empezaba el lado más inhumano de todos. En la siguiente parte vas a ver cómo Roma eliminaba a los gladiadores caídos como si fueran basura. Y por qué incluso eso tenía su propio ritual oscuro. Porque Roma, hasta cuando tiraba cadáveres, lo hacía con estilo. Macabro, pero estilo al fin y al cabo. Cuando el cuerpo ya no tenía valor, ni sangre, ni piel, ni huesos útiles, era el turno de los libitinari, los sepultureros del imperio. Pero no te imagines cortejos, lágrimas, ni epitafios. Nada de eso. Los gladiadores muertos, cuando no valían ni una moneda, eran tirados como desperdicio. En las afueras de Roma existían fosas comunes llamadas puticuli, enormes agujeros donde se arrojaban cadáveres sin nombre, sin ritos, sin tumba. Allí caían los cuerpos de criminales, esclavos y también de los gladiadores olvidados. Muchos de ellos acababan devorados por perros callejeros o aves carroñeras antes siquiera de tocar tierra. Lo más perturbador es que estas fosas estaban tan llenas de cuerpos que el hedor impregnaba el aire durante semanas. A veces, los propios trabajadores se desmayaban por los gases que salían del pozo. Y sin embargo, nadie hablaba de eso en el foro, ni en el Senado, ni en las termas. Porque la muerte de un gladiador no era tragedia, era rutina, carne que ya no rendía, y aún así algunos cuerpos desaparecían. No eran arrojados a fosas, ni vendidos, ni entregados. Simplemente se desvanecían. ¿Quién los robaba? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a descubrir en la siguiente parte. Porque los gladiadores más valientes no siempre descansaban en paz. Algunos volvían a luchar, incluso muertos. Y no es una metáfora. Puede sonar a leyenda, pero no lo es. Porque en Roma, algunos gladiadores muertos regresaban al Coliseo. No como fantasmas, sino como figuras grotescas, convertidas en marionetas de la gloria que una vez tuvieron. ¿Sabes cómo? Con estatuas de cera, réplicas a tamaño real, hechas sobre cadáveres reales. Sí, has leído bien. A veces, el cuerpo del gladiador era embalsamado de forma rudimentaria, rellenado con paja o barro, pintado y vestido con la armadura con la que murió. Luego, se exhibía en procesiones públicas para recordar su valentía o simplemente para entretener al pueblo con morbo. Pero eso no era todo. En ocasiones, se usaban estos cuerpos para rituales oscuros. Algunos cultos creían que el alma de un guerrero no debía irse del todo, que podía seguir protegiendo a la ciudad si se conservaba su figura. Así que mantenían los cuerpos en templos escondidos, rodeados de incienso, inscripciones y cuchillos rituales. Y si eso te parece extremo, imagina esto. Hay registros de espectáculos privados en villas romanas donde se usaban partes de gladiadores muertos como decoración de banquetes, como si fueran trofeos de caza colgados en la pared. La muerte no era un final, era un uso más, una extensión del entretenimiento. Pero, ¿y si el gladiador había sido amado por el pueblo? ¿Y si alguien quería vengarlo? Ahí empieza una historia diferente. Una historia de fugas, cuerpos robados y funerales secretos.
porque no todos estaban dispuestos a permitir que los héroes de arena fueran tratados como basura. Y eso es lo que veremos en la próxima parte. En las sombras de Roma, lejos del bullicio y la pompa oficial, algunos gladiadores tenían la suerte o la fuerza de recibir algo parecido a un funeral digno. Familiares, esclavos leales o incluso fans apasionados arriesgaban todo para robar los cuerpos de sus héroes caídos. Estos robos no eran cosa sencilla. Los libitinarii y guardias vigilaban las fosas y depósitos, y las consecuencias por ser descubierto eran severas, pero la devoción podía más que el miedo. Así, bajo la luna, se organizaban funerales clandestinos, con velas y susurros, donde el gladiador recibía un entierro en secreto, en un lugar oculto. En algunos casos, estos ritos se mezclaban con antiguas tradiciones paganas, invocando la protección de dioses menores para que el espíritu del guerrero no sufriera en el más allá. Era un acto de rebelión silenciosa contra la brutal indiferencia del imperio. Pero no todos los gladiadores muertos eran recuperados. Muchos quedaron en fosas, otros fueron usados para espectáculos grotescos. Roma era un lugar de extremos, y la muerte de un gladiador podía ser tan honorable o tan vil como el destino que le tocaba. En la próxima parte, conocerás el oscuro secreto detrás de los huesos desaparecidos y cómo Roma manipulaba hasta el último resto para controlar la memoria de estos guerreros. Preparado para el siguiente nivel de esta verdad brutal. Los huesos de los gladiadores eran mucho más que simples restos óseos. En Roma tenían un valor simbólico y práctico que pocos imaginan. Algunos huesos eran recuperados por familias o seguidores para hacer reliquias, amuletos o incluso objetos de poder. Sin embargo, otros desaparecían sin dejar rastro. La razón era oscura y calculada. El imperio quería controlar la memoria de sus gladiadores, porque un gladiador muerto podía ser un símbolo de rebelión. Si se permitía que su tumba o sus huesos se convirtieran en lugar de peregrinaje, podían surgir mitos peligrosos que cuestionaran la autoridad de Roma. Por eso, los encargados del poder ordenaban que algunos huesos desaparecieran misteriosamente. Se enviaban a talleres secretos donde eran triturados, fundidos en urnas o usados en rituales que mezclaban religión y control social. Era una forma de borrar no solo al hombre, sino también su historia. Así, Roma mantenía su narrativa. El gladiador era solo un juguete, un espectáculo, un sacrificio. Nada más. Pero no todos aceptaron ese destino. En la última parte descubrirás la verdad final. ¿Qué pasó con los cuerpos de los gladiadores más famosos y cómo su legado sobrevivió al imperio? Porque la verdad, por cruel que sea, siempre encuentra su camino. A pesar de toda la brutalidad, el comercio macabro y los intentos por borrar sus cuerpos y sus huesos, algunos gladiadores lograron trascender la muerte. Sus nombres, sus gestas y sobre todo su espíritu quedaron grabados en la memoria colectiva de Roma y más allá. Las multitudes seguían recordando a sus campeones y con el tiempo, esos relatos se transformaron en leyendas. Algunos gladiadores, como Espartaco, se convirtieron en símbolos de resistencia y valentía frente a la opresión imperial. Incluso cuando sus cuerpos fueron destruidos o desaparecidos, su legado se perpetuó en mosaicos, pinturas, monedas y relatos orales que viajaron por todo el imperio y cruzaron siglos. Y hoy, miles de años después, seguimos fascinados por esas figuras que murieron para entretener, pero vivieron para inspirar. Roma quiso hacer de ellos carne de sacrificio y espectáculo, pero no pudo borrar su historia. Y ahora tú también formas parte de esa historia, porque conocer la verdad es un acto de memoria, respeto
y, ¿por qué no?, justicia para aquellos que lucharon hasta el último aliento. Así termina nuestra travesía, por la verdad oculta tras los cuerpos de los gladiadores muertos, hombres que Roma quiso borrar, pero que la historia se encargó de inmortalizar, porque al final ni la muerte más cruel puede apagar la llama de la valentía. Si quieres seguir desenterrando secretos oscuros, historias épicas y verdades que pocos se atreven a contar, suscríbete ahora. No solo para no perderte lo que viene, sino porque aquí, entre nosotros, la historia nunca muere. Solo se vuelve más intensa y recuerda, en este canal la historia es salvaje, brutal y absolutamente real. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo viaje al pasado